En nuestras entrevistas en Brújula Internacional nos permite profundizar sobre temas que vemos en la prensa nacional o internacional y hay que traer a los especialistas. En el caso de Eloy Torres, diplomático de muchos años, analista internacional, profesor universitario. Iniciamos el programa de hoy recordando, conmemorando los 80 años de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Sí, Un desastre para la humanidad y una amenaza para el futuro en un apocalipsis si se emplean las armas nucleares que hoy existen. sí. Bueno, ciertamente desde el punto de vista del cinismo realista, del realismo político, es muy cierto. Eso fue un desastre, fue una hecatombe, lo que casi 200.000 muertos en cosa de segundos. Sin embargo, hay que también ver la otra parte del elemento, que es que se ha frenado una multiplicidad de conflictos desde hace 80 años para acá. Recuérdense que el siglo XX fue un siglo dominado por dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quizás el elemento nuclear frenó de alguna manera la explosión nuclear en otros conflictos. Caso de Vietnam, caso de Berlín, caso de la guerra de los 6 días, caso de la guerra de Yom Kippur. Es decir, no se utilizó el arma nuclear. Sin embargo, a pesar de haberse utilizado nada más que como elemento de disuasión, sin embargo, la humanidad lo ha logrado respirar. Claro está, la muerte de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría marcó el inicio de otro tipo de realidad para la cual la posibilidad de utilizar la bomba atómica siempre ha estado también presente. O sea que en este caso y en el presente hay una especie de destrucción mutua asegurada y eso Abiertamente, evita sí. que haya conflicto porque hay Claro, disuasión de las claro, dos partes. claro. E incluso me voy a referir a un detalle, yo lo he referido en distintas ocasiones, de una conversación que sostuviera el entonces presidente Carlos Andrés Pérez con el recién fallecido expresidente de Rumanía, Ion Iliescu, la primera vez que vino para acá, la primera vez que vino un presidente postcomunista de Rumanía que llegó a Venezuela. Yo fui el intérprete del presidente Pérez en una conversación privada. El presidente Iliescu, eso fue en julio de 1991. En julio de 1991, el presidente Iliescu le preguntó al presidente Pérez que cuál era su opinión sobre la Unión Soviética. Todavía la Unión Soviética era la Unión Soviética bajo la férula de Mikhail Gorbachev. Y el presidente Pérez, en su estilo muy habitual, le contestó: de no haber existido la Unión Soviética, habría que haberla inventado. Porque ese señalamiento, que aparentemente es banal, te demostraba que ahí estaba presente el realismo y que la relación de esa distensión, esa tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos había permitido de alguna manera, a propósito del MAD, de la destrucción mutua asegurada, un equilibrio tranquilamente de paz, con tensiones, pero de equilibrio de no utilizar la guerra atómica. Y por otro lado, le permitía a los países de menor tamaño y de mayor significación en las relaciones internacionales, como es el caso de Venezuela, a construir y diseñar una política exterior acorde con sus posibilidades y de conformidad pues con ese realismo que le caracterizó en buena parte a la política exterior de Venezuela para insertarse en determinadas situaciones conflictivas. Bueno, Simón Alberto González escribió mucho sobre eso, Claro, claro, el y tiene tema varios nuclear. trabajos, sí. Y en el caso tuyo, bueno, estuviste en Cuba, debes tener mucha información porque ahí fue el primer peligro que hubo después de Hiroshima y Nagasaki del uso de armas nucleares, Sí, con la fue la guerra, crisis de los misiles los en el año 13 días. 62, ¿no? Así es, en 1962, cuando en una, digamos, actitud tanto osada de Khrushchev, siguiendo las consejas pues, y los señalamientos de tanto de Fidel Castro como de Che Guevara, instalaron pues un conjunto de bases nucleares el territorio de Matanzas, la zona más cercana a Florida, lo que significó con unos misiles nucleares, lo que significó que los Estados Unidos no se iban a tolerar eso y el mundo casi estalla, pues, porque los Estados Unidos presionaron: o lo sacan o bombardeamos. Y bombardear era bombardear a Cuba y destruir a Cuba y atacar a la Unión Soviética. Fueron días de tensión. Hay una excelente película que protagonizó Kevin Costner, en la que se llama 13 días, en la que se narra pues día por día la conflictividad que experimentó el mundo. Felizmente el agua no llegó al río porque los soviéticos retiraron los cohetes de Cuba. Bueno, ahora estamos ante una situación totalmente parecida, que es la de la instalación de cohetes nucleares prácticamente en la frontera rusa por parte de Europa, de la OTAN fundamentalmente, lo que ha generado que se desarrolle este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Y que fue una amenaza también presente entre Irán e Israel, sabiendo que Israel aparentemente tiene armas nucleares e Irán puede tener acceso pronto a la tecnología nuclear. También lo nuclear está detrás de ese conflicto. Ojalá Sí. que no aparezca nunca esa relación directa. Sí, no, y yo creo que hoy en día hay una nueva realidad porque el poder militar iraní ha sido realmente agostado, bastante disminuido, producto de esta guerra de los 12 días.
Israel demostrando pues, que con su tecnología pudo minimizar el poderío militar iraní. E Irán tendría que entender pues, que o busca una manera de convivir a partir de su pretendida explosión geopolítica, de expandir su poderío por todo el Medio Oriente, cuestión que no le corresponde a Irán pelear por el tema palestino porque ellos no son árabes, ellos son persas, son iraníes. Y ellos acogieron el tema palestino como un asunto de ellos cuando que Israel fue reconocido por Irán en 1948. Y Pues, entonces llama la atención ese empeño desde 1979 en cambiar la política exterior de Irán para defender los derechos de los palestinos, para ir en contra de Israel como Estado legítimo, por supuestamente que es un Estado cierto, ilegítimo. tú Según lo de mencionabas ellos. al comienzo, como estuviste diplomático en Rumanía, el caso de Iliescu, que acaba de morir. Iliescu, ¿Cómo sí. fue el sistema cambio desde la dictadura de Ceausescu a la democracia y el papel del presidente Iliescu? Bueno, el papel de Iliescu fue un papel de hombre, digamos, de transición entre lo que fue y lo que se avecinaba, ¿no? Era la propia realidad la que lo estaba impulsando a ellos hacia una modificación de determinados elementos importantes de la estructura del poder en Rumanía y no solamente del poder a lo interno, sino también a lo internacional. Es como todo parto, es un parto muy complejo, muy difícil, y de Rumanía lo tocó atravesar un conjunto de problemas en los cuales Iliescu no estuvo exento de errores, pero bueno, la dinámica es así, la política es así, según como fue desarrollándose ese conflicto, la manera tan abrupta como fue sacado Ceausescu del poder, e incluso siendo fusilado él y su esposa, marcó de alguna manera con una impronta negativa el desempeño de ese sistema político que estaban haciendo en Rumanía, que se produjo justamente por una permisividad por parte de la Unión Soviética, concretamente de Gorbachev, de dejar de asistir a aquellos regímenes que no querían introducir los cambios y las reformas, tal como planteaba Gorbachev. Yo estuve, y tú también estuviste diplomático en Moscú, y se creía que ese gobierno iba a ser para 1000 años comunista, totalitario. Y un día Gorbachev, ¿cómo fue ese fenómeno que de repente todo estalló y cambió y se cayó el muro de Berlín? Sí, bueno, recuérdese, embajador, lo importante, lo significativo de la famosa frase que popularizara aquí Teodoro Pekov con un libro que escribió junto con Moisés Molero, el gran periodista y analista político, cuando un famoso libro que se llama Solo los estúpidos no cambian de opinión. Bueno, la Unión Soviética llegó un momento, Gorbachev llegó un momento y dice, tenemos que cambiar, que no podemos estar en un permanente conflicto, una permanente conflictividad y no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos cohetes nucleares, pero el ruso medio no conoce lo que es una computadora. Tenemos tanques, pero el ruso medio no conoce una nevera. Tenemos sistemas misilísticos, pero el ruso normal no puede viajar, no puede conocer a París. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que introdujo, la gran modificación que introdujo Gorbachev en el sistema, pretendiendo modificar y adecuar a la Unión Soviética, el socialismo, a las nuevas condiciones. Lo que pasa es que esa adecuación trajo como consecuencia el desmoronamiento de la Unión Soviética en su totalidad. Que tiene consecuencias indescriptibles y vamos a tocar más adelante después del compromiso comercial. Sí. Seguimos con el doctor Eloy Torres.